Cuanto más busca soluciones externas y giros dramáticos en su vida, más siente la inercia del estancamiento y la quietud aparente del alma. La sabiduría eterna de Paramahansa Yogananda revela una verdad profunda. El verdadero giro comienza con la vibración interna de su propia conciencia, no con eventos externos orquestados por el azar. Querida alma, si alguna vez se ha sentido atrapado en un ciclo que se repite, anhelando un cambio profundo que parece inalcanzable, o si la frustración de sus esfuerzos por transformar su realidad lo ha dejado con un sabor amargo de desilusión, este mensaje es para usted. Comprendemos la angustia de sentir que su destino está sellado por fuerzas invisibles, la desesperación de observar cómo los patrones negativos se repiten una y otra vez, a pesar de su deseo más sincero de liberarse. Esta es la dor oculta abordada, la sensación de estancamiento vital y la búsqueda desesperada de un cambio profundo y significativo que parece no llegar a pesar de 1900 todos sus esfuerzos. Usted no está solo en este sentir. Esta es una experiencia universal de la alma humana que en su jornada terrenal a menudo olvida su propio poderoso origen divino. La espiritualidad a veces parece distante, una promesa etérea que no logra tocar la dureza de nuestra realidad cotidiana, pero la referencia base, las enseñanzas de Paramahansa Yogananda, nos ofrecen una sabiduría práctica y profunda, un mapa para navegar los laberintos del karma y manifestar la gracia divina. Él nos legó secretos para alinear nuestra conciencia con la voluntad divina, mensajes que, lejos de ser meras dicas, son códigos para despertar nuestra verdadera esencia. Hoy desvelaremos la verdad oculta detrás de 3 palabras que, si se pronuncian y se viven con devoción, pueden catalizar un giro poderoso en su vida. No son palabras mágicas vacías, sino llaves vibratorias para acceder a la conciencia eterna que reside en usted. Prepárese para un despertar que trasciende lo ordinario, un conocimiento que no solo calmará su mente, sino que nutrirá su alma hasta lo más profundo. Este es un camino hacia la liberación, hacia la paz inquebrantable que su alma anhela con fervor. Abra su corazón a esta sabiduría divina, porque su jornada está a punto de recibir una luz transformadora. Querida alma, la raíz de este estancamiento, que tanto le aflige a menudo, no reside en su falta de esfuerzo o en una injusticia cósmica. La verdad es más profunda, más sutil. El enemigo común que nos mantiene atados es el olvido del alma y la inercia del karma no disuelto que bloquea nuestro camino. Es la ilusión de Maya, la danza cósmica de la dualidad, que nos hace creer que estamos separados de la fuente de todo poder y gracia. Nuestra conciencia se identifica tan fuertemente con el no yo, con la mente, el cuerpo y las emociones transitorias, que perdemos de vista nuestra naturaleza eterna y divina. Paramahansa Yogananda, con su sabiduría iluminada, nos enseñó que cada experiencia, cada desafío, es una lección cuidadosamente orquestada por la inteligencia divina para nuestro despertar y evolución. No es un castigo, sino una oportunidad para saldar deudas kármicas y para refinar nuestra alma. Los patrones repetitivos, el sentimiento de bloqueo, son en realidad mensajes de su alma, señales que le indican que es tiempo de cambiar la dirección de su energía consciente. Son códigos divinos que le invitan a mirar hacia adentro, donde reside la verdadera solución. La ley del karma, lejos de ser un mero sistema de recompensa y castigo, es una ley divina de causa y efecto que opera para guiar a cada alma hacia la liberación final.
Si sembramos discordia, cosecharemos discordia. Si sembramos amor y servicio, cosecharemos paz y alegría. Pero el karma no es inmutable. A través de la meditación, la devoción y la gracia divina, podemos disolver sus efectos y reescribir nuestro destino. Yogananda enfatizó que la oración y la sintonía con la conciencia divina son poderosas herramientas para acelerar este proceso. Que parte de su alma, esta experiencia de estancamiento, ha venido a despertar. Considere que este bloqueo no es un fin, sino un portal. Un portal hacia una comprensión más profunda de sí mismo, de su relación con lo divino y de su capacidad inherente para crear una realidad alineada con el propósito eterno de su alma. Al reencontrar la perspectiva divina, comenzamos a ver que el sufrimiento es un maestro y que el anhelo de cambio es el santo deseo de nuestra alma por regresar a su estado original de gozo incondicional. Ahora, amada alma, es el momento de desvelar la herramienta sagrada que Paramahansa Yogananda nos legó para catalizar un poderoso giro en nuestra vida, una solución que trasciende lo mundano y nos ancla en lo divino. No se trata de un truco superficial, sino de una práctica profunda de sintonía y devoción, encapsulada en la esencia de 3 palabras sagradas. Estas palabras no son meros sonidos, son vibraciones que abren portales en nuestra conciencia, permitiéndonos disolver la inercia del karma y atraer la gracia divina. Las 3 palabras que Yogananda nos enseñó, en su esencia más pura, son Dios, guía, confío. Permítame desglosar la profundidad de cada una, cómo se entrelazan para formar un poderoso mantra de liberación y despertar. La primera palabra, Dios, es una invocación, un reconocimiento de la omnipresencia divina, la fuente de todo poder, amor y sabiduría. Al pronunciarla, ya sea en voz alta o en el santuario de su corazón, usted está declarando su conexión eterna con la conciencia cósmica. Está afirmando que no está solo, que una inteligencia suprema rige el universo y que usted es una parte integral de ella. Esta palabra disuelve el miedo a la separación y lo ancla en la certeza de la protección divina. La segunda palabra, guía, es una entrega humilde y devota. Es la súplica de su alma para ser dirigida por una inteligencia superior a la de su ego limitado. Cuando decimos guía, estamos pidiendo que la voluntad divina se manifieste a través de nosotros, que los mensajes y señales del Espíritu se hagan claros en nuestro camino. Esta palabra desactiva la necesidad de control, la ansiedad por el futuro, y abre su mente y corazón a la intuición divina, la voz de su alma verdadera. Y la tercera palabra, confío, es la culminación de la fe inquebrantable. Es la afirmación de que, sin importar las circunstancias externas, usted tiene la certeza divina de que todo se está desarrollando para su mayor bien, bajo la dirección de lo divino. Esta palabra es un escudo contra la duda, un bálsamo para la ansiedad. Al confiar, usted libera la resistencia, permitiendo que la gracia fluya libremente en su vida, disolviendo bloqueos y creando aperturas donde antes solo veía muros. Microejercicio de reflexión. Encuentre un momento de silencio sagrado. Cierre sus ojos y respire profundamente. Con cada exhalación, suelte la tensión. Con cada inhalación, sienta la presencia divina a su alrededor. Luego, en el santuario de su corazón, susurre o piense estas 3 palabras: Dios,
guía, confío. Sienta la vibración de cada una, el significado que despiertan en su alma. Permita que sean un ancla divina en la tormenta de la mente. Amadas almas, comprender la esencia de Dios. Guía, confío. Es el primer paso, pero el poder transformador reside en su aplicación constante y consciente. Yogananda nos enseñó que la repetición de sonidos sagrados, mantras y pensamientos divinos tiene un efecto profundo en nuestra conciencia, reconfigurando los circuitos neuronales y disolviendo los sulcos kármicos que nos mantienen atrapados en patrones antiguos. Estas 3 palabras, aunque simples, son un poderoso mantra para el alma, un portal hacia la neuroplasticidad espiritual. La ciencia divina de Yogananda nos revela que cada pensamiento, cada palabra pronunciada o sentida, es una vibración con poder creativo. Cuando repetimos Dios, guía, confío, no solo estamos recitando una frase, estamos sintonizando nuestra conciencia con la fuente divina. Estamos programando nuestra mente subconsciente para liberar el miedo, abrazar la entrega y fortalecer nuestra fe. Esta práctica activa la gracia divina dentro de nosotros, permitiendo que la sabiduría intuitiva y la paz serena emerjan. Para que estas palabras catalicen un verdadero giro de vida, es esencial cultivarlas con una devoción profunda. No las vea como una solución rápida o un truco superficial, sino como una comunión sagrada con lo divino. Practique estas palabras en momentos de silencio y meditación, pero también llévelas consigo en su día a día. Cuando enfrente un desafío, antes de reaccionar desde el miedo o la ansiedad, susurre: Dios, guía, confío. Cuando sienta gratitud, sienta estas palabras como una bendición. La actitud interna es tan poderosa como las palabras mismas. Permita que cada palabra resuene en su corazón y en cada célula de su ser. Sienta la presencia de Dios a su alrededor y dentro de usted. Sienta la confianza de ser guiado por una inteligencia superior. Sienta la paz de la entrega. Es esta profundidad de sentimiento, esta fe inquebrantable, lo que transforma las palabras en una fuerza poderosa, capaz de disolver obstáculos kármicos y abrir caminos que antes parecían cerrados. Esta práctica constante no solo purifica la mente, sino que también despierta la memoria de su alma sobre su origen eterno y su propósito divino en esta jornada de la vida. Cuando estas 3 palabras, Dios, guía, confío, se arraigan profundamente en su conciencia y se convierten en una actitud de vida, la transformación que experimentará es profunda y liberadora. El verdadero giro de vida no es una serie de eventos externos dramáticos, sino un cambio radical en su estado interno, que a su vez reorganiza su realidad exterior. Aquel estancamiento que lo afligía se disuelve, revelando un sendero de claridad y propósito divino. El miedo a la incertidumbre se transmuta en una paz serena y una confianza inquebrantable en el fluir de la vida. Usted comienza a percibir las pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer, sabiendo que está siendo guiado por una mano divina. La ansiedad por el futuro se desvanece, reemplazada por una alegría silenciosa en Minensentosin, el presente, porque sabe que cada paso está bendecido. Los patrones kármicos que parecían repetirse sin fin comienzan a disolverse.
Las relaciones difíciles encuentran armonía, las situaciones financieras hallan claridad y su salud refleja la paz interior que ha cultivado. Estos son los símbolos externos de un despertar interno profundo. Su intuición se aguza, permitiéndole discernir los mensajes sutiles del espíritu y tomar decisiones alineadas con su Dharma, el propósito divino de su alma. Yogananda nos aseguró que al sintonizar nuestra voluntad con la voluntad divina, abrimos el flujo de la gracia que reorganiza todo a nuestro favor. No es que el mundo se vuelva perfecto, sino que nuestra capacidad para observar el drama de la vida sin ser arrastrados por él se fortalece. Nos convertimos en maestros de nuestra conciencia, en pilotos serenos de nuestro propio destino espiritual. Y si este obstáculo no fuera un muro insuperable, sino una puerta sagrada que su alma ha dispuesto para despertar su verdadera fuerza y llevarlo hacia su libertad eterna. Abra esa puerta con fe, alma amada, y permita que Dios, guía, confío, sea el mantra de su liberación. Imagine por un momento que su alma es como un río majestuoso. A veces, sus aguas fluyen serenas por valles tranquilos, reflejando la luz del sol divino. Otras veces, se encuentra con grandes rocas y estrechos cañones, pareciendo estancarse o desviarse de su curso natural. Estas rocas y cañones son las experiencias kármicas y los desafíos de la vida que a primera vista parecen bloquear el camino hacia el océano de la conciencia divina. Muchos intentan que empujar las rocas con fuerza o luchar contra la corriente, agotándose en el proceso. Pero el río tiene una sabiduría innata. No lucha contra la roca, la rodea, no resiste el cañón, lo atraviesa, esculpiéndolo con paciencia y persistencia. Finalmente, todas sus aguas llegan al océano, fusionándose con la inmensidad divina. Así es la jornada de su alma. Las 3 palabras, Dios, guía, confío, son como el saber ancestral del río. Dios es la certeza profunda de la existencia del océano, el destino eterno de su ser. Guía es la entrega consciente a la corriente divina, permitiendo que la intuición superior lo conduzca por los mejores caminos, incluso cuando no puede ver más allá del siguiente recodo. Y confío es la fe inquebrantable de que, sin importar los obstáculos o desvíos temporales, cada gota de su ser está destinada a regresar y unirse con la conciencia cósmica, su verdadera hogar. Esta sabiduría no elimina las rocas, pero le da la comprensión y la gracia para aún navegar a través de ellas, recordándonos siempre la naturaleza eterna y divina de su alma. Alma amada, el despertar de su conciencia es una jornada sagrada y profundamente personal, pero no tiene por qué recorrerla en soledad. Si este mensaje, estas 3 palabras de Paramahansa Yogananda, han resonado en lo profundo de su ser, siéntase invitado a unirse a nuestra comunidad de almas buscadoras. Comparta su reflexión sincera en los comentarios. Abajo, ¿cuál de estas palabras, Dios, guía, confío, siente que su alma necesita cultivar más hoy? Su luz interior al compartir su verdad puede ser el faro que otra alma necesita para encontrar su camino en la oscuridad.
Suscríbase a este canal, active la campanita para recibir más sabiduría divina y únete a nuestra jornada de despertar espiritual. Juntos, iluminamos el sendero hacia la libertad eterna.